Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esta es la primera clase del curso Historia del Pensamiento Económico. Ya les envié un correo en donde les describía un poco cuál va a ser la evaluación. Si tienen dudas, me pueden escribir. El resumen es que tendremos un examen que vale la mitad de la calificación, el 50%. Em, el otro 50 va a ser 30 por 6 tareas que les voy a pedir en el Moodle, que ustedes tendrán que responder, y 20% de un trabajo en equipo, del cual ya les hablaré después para no distraerles ahora mismo. Les enviaré un correo con detalles para que puedan regresar a él cada que tengan dudas, ¿vale? Esta primera clase sobre todo es para hacerles una introducción a el curso, para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estudiar, cuál va a ser la aproximación, por qué se llama como se llama, y sobre todo que puedan ustedes poner atención cuando lean los libros y las lecturas que tienen que hacer en aquello que nos interesa al curso. Verán que hay muchas teorías económicas. Esta clase no es sobre teoría económica, no me interesa, digámoslo así, para el examen, los detalles sobre qué dijo Keynes o qué dijo Adam Smith o Marx, sino más bien por qué pensaron como pensaron. Eso va a quedar, espero, más claro al final del curso, de la clase de hoy, obviamente después del curso. Esta clase, solamente para también definir algunos detalles respecto a cómo la llevaremos a cabo. Habrán visto que hay 6 unidades, están ahí en el Moodle también repartidas. Como lo iremos haciendo es que yo les voy a ir subiendo unas videoclases en donde trataré de hacer una especie de resumen de las lecturas, pero no tanto para, digamos, resumir sus ideas, sino para ponerlas en contexto. Es decir, yo no voy a suplir las lecturas que ustedes tienen que hacer. Les recuerdo, como les decía en el correo, que la evaluación, el examen, las tareas, el trabajo en equipo, todo será en base a los libros que se tienen que leer, que son 2. Así que para poder aprobar es suficiente con leerlos. Para sacar buena nota, bueno, ya tendrán que demostrar interés, reflexión crítica, un poco todo lo que les decía yo en el correo, ¿vale? ¿En qué consiste la clase? Que eso es un poco lo que a mí me interesaba dejarles claro en este primer video, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo y de explicarlo a través de la propia idea de la clase. Primero verán que es una clase sobre historia. ¿Qué significa eso y por qué es que sea sobre historia? Lo que vamos a hacer es un recorrido a través de las maneras en cómo se pensó la economía. Ahora diré 2 ideas al respecto. Primero, les contaré qué significa eso del pensamiento económico, cuál es su relación con la realidad, y qué significa eso de economía, y por qué en realidad lo que estaremos estudiando es economía política, y, y llegaremos al final de esta pequeña videoclase a la conclusión de que el propio hecho de que sea solo economía sin política ya responde al largo trayecto de la historia del pensamiento de economía política, ¿vale? Esa distinción entre la economía y la política es una conclusión de la historia del pensamiento que iremos recorriendo a lo largo del curso, ¿vale? 3 cosas entonces que hay que saber o que hay que entender sobre el curso: a qué nos referimos con historia, a qué nos referimos con pensamiento y qué significa esto de que vamos a estudiar lo económico. Vamos a empezar desde atrás y luego volveremos a recorrer del principio a fin para que se entienda. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? No vamos a estudiar teorías económicas, es decir, sobre sobre la demanda agregada o cómo se mide el PIB. Esas son cosas que después verán en otros cursos sobre teoría económica. Lo que haremos estudiando es lo que se ha conocido a lo largo de la historia, que es lo que vamos a ver como economía política. Una de las particularidades que veremos a lo largo del curso es que los pensadores que pensaron la economía nunca la pensaron como solo la economía. Cuando empecemos inmediatamente con los filósofos clásicos, veremos que siempre se pensó todo, es decir, de forma holística, sistemática, la economía, la política, pero también la ontología, la antropología humana, qué somos nosotros, cuál es la naturaleza humana. Eso va a quedar muy claro en la primera clase que veamos a los clásicos, cómo ellos, Platón, Aristóteles, plantearon una economía política a partir de la naturaleza del hombre. Después lo volveremos a encontrar en la modernidad con el liberalismo de Locke,
la inspiración de Adam Smith y el liberalismo de la Ilustración escocesa. Lo volveremos a encontrar también incluso con el marxismo, lo volveremos a encontrar después con la revolución marginalista, en ese cambio entre el individuo, o digámoslo así, entre la producción y el individuo como consumidor, ya no como productor. Todo el tiempo, digamos, estaremos brincando hacia otras disciplinas, otras ramas del conocimiento que históricamente se han pensado juntas y que es una conclusión o una consecuencia de la historia el que se estudien de manera separada en la universidad. Por eso es que es tan buena noticia que exista un curso de filosofía, economía y política, y que obviamente es buena noticia que también lo estén cursando. Y eso es lo que iremos haciendo también. A este curso no vamos a hablar solo de economía. Este curso va a ser un curso en donde hablaremos de economía, de política, pero también de filosofía de la ciencia, de filosofía de la historia. ¿Por qué? No solo porque el curso sea así, es que no se puede hacer de otra manera. Para poder entender el pensamiento económico hay que entender las dinámicas político-económicas y además hay que entender el planteamiento de los filósofos sistemático, es decir, sus ideas sobre el hombre, sus ideas sobre la sociedad, sus ideas sobre la naturaleza humana. Todo esto que les voy contando después lo iremos viendo, pero me importaba írselos contando para que ustedes tengan una especie de mapa de aquellos elementos que iremos registrando, siguiendo, ¿vale? Por lo tanto, esta no es una clase de teoría económica, esto es una clase sobre la economía política y sobre todo sobre cómo se ha pensado la economía política. Aquí necesitamos hacer referencias a una distinción, que es una distinción entre las ideas y la realidad. El que vayamos a estudiar el pensamiento, es decir, el que vayamos a estudiar las ideas de los filósofos, y digo filósofos porque la mayoría son hombres, occidentales, porque lo que vamos a hacer es un pensamiento occidental, el hecho de que vayamos a estudiar el pensamiento no significa que no vamos a poner atención a la realidad. De hecho, una de las hipótesis más fuertes de nuestro curso es que no puede haber, o dicho de otra manera, que todas las ideas tienen una relación dialéctica con la realidad. Es decir, aunque hay diferentes tipos de teorías, ¿no? Las que describen la realidad y las que prescriben, ahora iré a eso más adelante en un segundito, aunque es distinta la interpretación o la idea que se puede hacer de la economía en relación a la realidad, siempre hay una relación. Es decir, puedo tener yo una interpretación de cómo es la economía, es decir, analizar la realidad y ver cómo funciona la economía política. Esto lo vamos a ver con Marx. Marx lo que nos ha hecho es ayudarnos a entender cómo funciona el capitalismo, que es una parte de sus ideas, y otra, que es, por ejemplo, la parte de Adam Smith, cómo debería ser la economía. Ahora bien, cuando Adam Smith nos propone cómo debería ser la economía, él no lo está pensando solo en una isla desierta. Él lo que está haciendo es interpretar la dinámica impresionante en términos de evolución y de dinamismo de crecimiento que sucede en la Escocia de la Ilustración, ¿no? En la época de David Hume y todo lo que tiene que ver con el desarrollo no solamente, digamos, de las condiciones materiales, sino sus efectos en la propia dinámica económica. Eso lo estudiaremos con más detalle. Lo importante es que ustedes reconozcan que cuando Adam Smith piensa, lo está haciendo desde la Escocia que conoce, ¿vale? Desde la revolución industrial británica, por llamarlo de alguna manera. De ahí que encuentre los beneficios y también las amenazas en ese contexto. Lo importante es que ustedes reconozcan que hay dos tipos de análisis: el que describe la realidad, análisis descriptivo, y un análisis prescriptivo, el que prescribe, el que dice cómo debería ser. Ahora, todos los pensamientos que vamos a ver tienen ambas cosas, ya sea explícita o implícitamente. Todas parten de un análisis de la economía, todas, obviamente,
y lo que iremos haciendo es ver de qué forma esa situación influyó en su pensamiento. Y por otro lado, iremos viendo cómo esas ideas están orientadas no solamente a describir, sino a decir cómo podría mejorar. Y esto es una cosa muy bonita del curso que quiero yo llamarle la atención, porque aquí hay una hipótesis política además. Y es que al decir que hay algunas ideas que pueden influir en cómo es la economía, es decir, que pueden cambiarlas, que pueden mejorarlas, con eso estamos diciendo implícitamente que el cómo son las cosas no significa que son necesariamente así. Es decir, cuando nosotros establecemos como una hipótesis de partida el hecho de que hay ideas que modifiquen la realidad, estamos abriendo la posibilidad de que la realidad cambie, de que la realidad no necesariamente tiene que ser así, sino que esta realidad está apoyada en ciertas ideas, en ciertos principios que si se modifican podrían tener consecuencias en cómo es la realidad. Esto es una hipótesis intelectual y política que implica las posibilidades de cambio en la realidad. Si ustedes no creen que es así, o dicho de otra manera, la hipótesis contraria sería que la economía tiene unas leyes naturales indiscutibles, que no hay nada que pensar, que ya todo está dicho. Esto es más o menos el momento en el que estamos, en la época contemporánea, en donde la economía es cosa de economistas, nadie más sabe sobre eso y hay una verdad. Obviamente, para los que nos dedicamos a la economía, sabemos que en la disciplina de lo económico no hay una verdad, hay muchas. Lo interesante es el argumento o el discurso científico de la economía. Solo hay una verdad que dice la ciencia y por lo tanto, como diría Margaret Thatcher, there is no alternative. No hay alternativa. El capitalismo liberal al que hemos llegado, como diría Fukuyama, es el fin de la historia, por lo tanto ya no hay nada que pensar. Esto les queda a ustedes de tarea. Esta clase no se trata de llegar a conclusiones, sino más bien de que entiendan por qué se ha pensado como se piensa y ya veremos por qué Fukuyama dijo lo que dijo al decir que es el fin de la historia y que no hay nada más que pensar y que ya se sabe todo lo que se puede saber sobre la economía, ¿vale? Hemos dicho, por lo tanto, que en este curso vamos a estudiar la economía, que no es economía, sino es economía política, y se los digo porque además es lo que ustedes van a estar leyendo, cuando vayan leyendo van a leer cosas sobre economía política, porque siempre fue así. La economía siempre ha sido economía política. Esta distinción entre economía y política es una distinción artificial, es una distinción producto de la contemporaneidad, ya después lo discutiremos, muy posmoderna, que intenta hacernos ver, que esto es lo importante para que ustedes lo tengan claro, que hay una verdad, que hay una ciencia de gente que lo sabe y por lo tanto, como no hay manera de intervenir, no hay política. ¿Por qué no hay política? Porque hay política cuando hay conflicto, cuando hay disenso. La manera de resolverlos en sociedad, nuestros conflictos, es lo que llamamos política. Estos conflictos, ¿cómo se resuelven? Ahora, hay diferentes sistemas políticos. Está el sistema político totalitario o monárquico, que resuelve las disputas con lo que diga el rey. Está el sistema político aristocrático, tecnocrático ahora, que toma las decisiones un grupo de personas que son los que saben y el resto obedecen. Y luego está una forma política de resolver los conflictos, que es la forma política democrática, en la cual todo el mundo participa, discuten y se toma una decisión en donde la mayoría intenta encontrar un consenso en nombre de la voluntad general. Habría falta política si hubiera dos ideas válidas, dos puntos de vista distintos. La idea de economía como leyes naturales, que veremos que esto viene la próxima clase desde nuestra tradición clásica, con Aristóteles y Platón hablando de la naturaleza del hombre, y que después seguirá con Hobbes, con Locke, nos dirá que claro, como son leyes y naturales, son así, no hay alternativa a ellos porque son la verdad, con lo cual no hay política. Vamos a ver cómo es que hemos llegado a eso y esta clase
la historia del pensamiento nos va a hacer ver cómo la economía está llena de política, particularmente cómo ciertas ideas se llevaron a la realidad gracias a la política, no por sus convicciones de verdad, sino por las personas que estaban gobernando. Esto lo iremos viendo a lo largo de la clase. Pero para poder entender esto, entonces, necesitamos una reflexión muy precisa sobre la historia. Esto lo leerán ustedes, es en lo que más hace énfasis el texto de Roncaglia en sus primeros capítulos, sobre las concepciones de la historia. Hay una manera de entender la historia, que es una manera de entenderla, digamos, derivada de una especie de, por ponerlo de forma gráfica, de una historia lineal que evoluciona. Si esto es el tiempo, esto sería la mejora. Y entonces mientras más pasa el tiempo, más van mejorando las ideas, se van perfeccionando. Esta visión de la historia, que en el texto, digamos, se le conoce o podemos entenderla como una visión evolucionista de la historia, implica dos cosas. La primera, que las ideas de aquí son mejores que las de aquí, porque ha habido una especie de desarrollo natural, de mejora natural, como las especies, en esta figura darwinista, donde las especies van mejorando, porque se van adaptando y van resolviendo sus problemas. Implicaría que hay una especie de desarrollo, que una era antecedente de la otra y que han ido acumulándose, por eso es una visión acumulativa, hasta que llegamos al gran descubrimiento, ¿vale? Esta es una versión de la historia que la filosofía de la historia y sobre todo la filosofía de la ciencia cuestiona. Ante ello está la alternativa de entender la historia desde una visión competitiva. ¿Qué significa eso de que sea competitiva? Significa ver la historia desde el conflicto, es decir, ver la historia como un producto de conflictos de ideas, diálogos de ideas, discusiones de ideas, diferentes propuestas que se van haciendo tanto con gente contemporánea como con el pasado, y a partir de esas discusiones, que no son acumulativas, sino que contrastan, compiten, parten de diferentes supuestos, tienen diferentes objetivos, proponen, por lo tanto, visiones alternativas. Esto es lo contrario a esto, ¿vale? Lo que esta clase les va a enseñar sobre todo es que es falso que hayamos llegado a una idea de la economía acumulativa, que ahora hemos llegado a la verdad y que no hay alternativas. La clase nos lo va a demostrar. Empezaremos viendo a los clásicos y veremos cómo Platón y Aristóteles, pese a que ambos tienen una idea de la naturaleza humana, de organicidad, de participación en la polis, llegan a conclusiones distintas, mientras que a Platón le interesaba la organización, una organización comunal, que organizara y que se defendiera, porque él estaba, ¿no?, todavía muy impactado con lo de la guerra del Peloponeso. Aristóteles tiene un fin distinto. Para Aristóteles, el fin, la finalidad de la economía es la felicidad. Ahí vemos ya un primer ejemplo de cómo nuestra historia empieza, nuestra tradición, ahora hablaré un segundo de eso de la tradición, empieza con una discusión, incluso en el mismo contexto y con muchos supuestos que se comparten entre Aristóteles y Platón. Pero ambos tienen modelos o ideas de economía política distintas.
Mientras la tradición republicana virtuosa de Aristóteles plantea que la finalidad es la eudemonia, la buena vida, ¿no? Que la economía tiene una finalidad, que la importante de la pregunta sobre la economía es ¿para qué? Mientras que Platón se va a orientar en la organización, en el management, ¿no? Dirigido por esos reyes filósofos que ahora son como los tecnócratas de Bruselas, diríamos, ¿no? Esta discusión, como lo vemos, es una discusión competitiva de ideas que forma parte de nuestra tradición intelectual, por eso es que le llamamos historia del pensamiento. Es decir, hay varias ideas que han ido compitiendo entre sí y algunas se han impuesto sobre otras. Si nuestra filosofía de la historia nos dice que esa visión de la historia lineal, acumulativa, es una visión, pero que no es la única y que ni siquiera es necesariamente la mejor para pensar la historia, la filosofía de la ciencia nos va a dar todavía la razón. Es decir, la filosofía de la ciencia contemporánea lo que nos va a decir es que no hay posibilidades, eso lo tienen con Roncaglia, con autores como Popper o Kuhn, bueno, y los otros más, ¿no? Lakatos, Feyerabend, toda la gente que hace ahora mismo, bueno, que ha hecho en el último siglo filosofía de la ciencia, nos dirá que lo que hay son paradigmas que se imponen. El ejemplo clásico de esto, gracias al libro de las revoluciones científicas de Kuhn, son los paradigmas científicos. Y el ejemplo de esto es el sistema ptolomeico frente al sistema helocéntrico. Es decir, antes creíamos que la Tierra era el centro del sistema solar. Y cada que había cosas que no respondían a ello, se modificaban y se hacían ajustes a la teoría para que se adaptara a la realidad. Hasta que hubo otra idea distinta y dijo, no, el centro es el Sol. Y eran dos ideas completamente distintas hasta que una se impuso sobre la otra. Nos ha pasado también así con la física newtoniana frente a la física cuántica. Nos ha pasado así con por ejemplo, las sangrías que se utilizaban en la medicina, ¿no? Eran ideas que se establecían hasta que aparecían otras distintas que las quitaban, ¿vale? Y esas discusiones no eran necesariamente producto de una evolución de discusión racional, sino más bien producto de la política, ¿vale? Frente a esta visión de la historia que es acumulativa, lo que tenemos en realidad es una historia de ideas que han derivado de diferentes contextos, cada una ha propuesto ideas distintas, y lo que iremos haciendo a lo largo del curso es reconocer esas ideas. ¿Por qué pensaron como pensaron? Porque este curso es verdad que trata del pensamiento, pero es imposible analizar el pensamiento sin ver cuál era la realidad que influyó ese pensamiento. Será importante reconocer que Aristóteles y Platón, por ejemplo, eran parte de la clase alta. Diferente teoría económica y política habría desarrollado un esclavo, porque recordemos que en la época había esclavitud y se justificaba de forma natural. Para Aristóteles y para Platón, los esclavos eran una subclase de humano. Para un esclavo que tuviera la posibilidad de pensar la historia, para pensar la economía política, pues posiblemente sus ideas hubieran sido distintas. Recapitulemos. Lo que vamos a hacer en este curso es una historia, es decir, vamos a recorrer cómo se ha ido pensando a lo largo de la tradición occidental, cómo se ha ido pensando la economía, cómo ese pensamiento ha sido conflictivo, ha sido de debates, han sido ideas distintas, con supuestos diferentes, y que esas discusiones que iremos viendo a lo largo de la historia nos van a ir mostrando cómo no hay una sola idea natural o de verdad o científica de qué es la economía. Por el contrario, nos vamos a dar cuenta que la economía siempre ha sido economía política, porque siempre se ha reconocido el factor político en la economía, por un lado. Y por otro nos vamos a dar cuenta, sobre todo, y esto es lo más importante, que hay diferentes maneras de interpretar y estudiar la economía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que frente a la idea contemporánea de economía que tenemos, de no hay alternativa y solo existe una, lo que veremos, que es en realidad lo que hay ahora mismo,
sea, esto es una interpretación falsa incluso del pensamiento económico contemporáneo, lo veremos en la última unidad, lo vamos a ir reconociendo porque habremos hecho un recorrido histórico del pensamiento económico. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tiene que ser importante para ustedes el tener que estudiar la historia del pensamiento económico? Pues porque efectivamente somos una conclusión, una consecuencia de nuestra tradición. Es decir, cuando empecemos a ver, por ejemplo, a los clásicos, cómo Platón, Plotino termina influyendo en la cristiandad, cómo estas raíces judeocristianas, que son en realidad una interpretación greco-romana sobre la propiedad privada, sobre el dinero, todo eso irá con la intervención del Estado, se puede intervenir o no, ¿no? El hecho de que se intervenga en la realidad es posible, eso significa algo o no se puede intervenir porque la economía funciona solita y mejor dejarla solita. Todo esto iremos viendo que se ha ido discutiendo a lo largo de la historia desde diferentes perspectivas. Y lo más interesante, que espero pongan atención y espero que también les resulte interesante, es cómo esos debates siguen siendo los mismos que tenemos ahora. ¿Interviene el Estado o no? ¿Ponemos barreras comerciales o no? ¿El interés que alguien gane dinero por ganar dinero, eso está bien o mal? ¿Es correcto interpretar o meter valores como bueno o malo en la economía? Es decir, ¿tiene que haber moral en la economía? ¿O no tenemos que preguntarnos para qué sirve la economía? ¿No es un objetivo legítimo el ser feliz o la buena vida y querer organizar la vida así? ¿O en realidad de lo que se trata es de esta especie de nihilismo financiero, nihilismo capitalista, donde lo importante es solo ser rico por ser rico o ganar dinero por ganar dinero? Estos son los elementos que están aún a debate hoy, que iremos viendo cómo se han ido discutiendo. Ojalá el pasado, las discusiones previas, les ayude a discutir mejor el presente. Porque eso es lo que vamos a hacer. Esta clase no es una especie de glosario de ideas, ¿no? Este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto, sino una especie de discusión viva que aún existe, que nos remite nuestras discusiones aún a la tradición. Por eso es que seguimos leyendo y hablando de Aristóteles y de Platón. Por eso seguimos haciendo referencia a los filósofos ilustrados. Por eso seguimos con las mismas preguntas. Las respuestas son las que han ido cambiando, pero las preguntas siguen ahí. Lo que iremos viendo es cómo ha habido una historia, del pensamiento, con ideas que han ido compitiendo. Ya veremos cómo lo vamos a ir analizando. Y cómo esos pensamientos que tienen que ver con la realidad en una dinámica dialéctica, donde la realidad influye en el análisis, pero las ideas también influyen en la realidad y eso es lo que quieren, modificarlas para mejorar. Aquí no va de buenos y malos, esto es una cosa muy importante. Abandonen las nociones de izquierda y derecha que no nos sirven para pensar, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es estudiarlos a todos y por igual, y veremos que hay gente que tiene ideas interesantes sobre una cosa y luego ideas que no lo son tanto sobre otra cosa. El veredicto vendrá después, pero mientras tanto la idea es que se quiten prejuicios y no hagamos un análisis sobre quién es el bueno y quién es el malo. Vamos a darle el beneficio de la duda a todos los autores para tratar de entenderlos, porque eso es lo importante. Entender por qué pensaron como pensaron, qué sentido tiene lo que pensaron y por qué eso que pensaron sigue siendo hoy parte de nuestra tradición. Yo no les voy a hacer de nuevo, como parte de esta clase, y espero quede claro, ni el examen ni mis clases serán sobre el examen exhaustivo de la teoría de Keynes, sino por qué Keynes piensa así, en relación a quién, en respuesta a qué, cómo llegó a esas conclusiones, qué significó para el pensamiento económico pensar, ¿no?, en la demanda, no en la oferta, como dice la discusión entre marginalistas, la idea del consumidor. ¿Qué significan nuevas nociones, ¿vale?, para la actualidad? Por eso es que he insistido mucho en esta idea de economía. Lo que terminaremos haciendo todo el tiempo es discutir nuestra propia idea de economía. Como no hay una sola, como la idea que tenemos ahora es consecuencia
de un gran debate, un largo debate, y cómo este largo debate sigue influyendo en nuestras discusiones, ¿vale? De esto va a tratar la clase, no quiero distraerles más, lo importante por lo tanto es que por lo pronto es ahora que lean, ya les envié yo un correo con las lecturas por cada unidad, por favor vayan leyendo. Yo les iré haciendo llegar una videoclase según cada unidad para tratar de hacer un resumen, un análisis sobre lo que cada unidad implica. Habrá videos más largos que otros, hay unas unidades más largas que otras, y con esto también les advierto que tienen que ir adelantando las lecturas porque hay unidades para las que tienen que leer más que otras, ¿vale? Cualquier cosa, ya tienen mi correo, me pueden escribir, vayan leyendo. Insisto, el examen y las tareas serán una reflexión de lo que han ido leyendo, por eso es importante que lean, pero sobre todo es importante que lean porque esa es, digamos, la base a partir de la cual vamos a ir desarrollando nuestras clases, ¿vale? A partir de las lecturas y la información que esté ahí, yo iré complementando, no corrigiendo, porque eso es muy pretencioso decir, pero sí matizando, complementando, ¿no? Y sobre todo dando el contexto y subrayando aquellas cosas que creo que son importantes que ustedes pongan más atención, ¿vale? Bueno, con esto dejamos el video y cualquier cosa estamos en contacto.